benvidos e benvidas todos. Estamos na derradeira sesión das jornadas de inverno organizadas pola plataforma Cotas pola Hipoteca da Delegación de Alumnos de Ciencias Jurídicas e de Traballo. Hoxe está connosco Rafa Mayoral, que para mí é un auténtico placer e un honor poder presentalo, porque tanto como estudante de Dereito como activista polo dereito á vivenda é unha referencia a nivel estatal, un espello de mirarse para todos os que queremos aplicar o dereito para a conquista de dereitos sociais. Bueno, el vai nos falar sobre o dereito á vivenda como dereito fundamental e as perspectivas de futuro no Estado español sobre este dereito. E bueno, como estamos sempre a explicar non a mí, non iso me quedo e non quero. Es uno de esos derechos que figuran en la Constitución del Reino de España, en su artículo 47, que dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, y que dice además que se prohibirá la especulación inmobiliaria y que las plusvalías que se obtengan pues serán destinadas a la comunidad. Creo que es una muestra de una de las vías de fuga que tiene el texto constitucional, no es la única. Creo que todos y todas las que tenemos la oportunidad de acercarnos al derecho, no sé cuántos y cuántas podemos estar aquí que seamos gente del derecho, estudiantes o profesionales, pero algún estudiante o algún estudiante de derecho creo que puede haber, ¿no? Estamos unos cuantos, ¿no? Lo primero que a mí me gusta comentar en cuanto al encaje del derecho a la vivienda es que es un derecho esencial en la configuración del primero de todos los derechos, que es el derecho a una vida digna. Nuestro texto constitucional es un texto constitucional un poco particular porque tiene una división entre unos derechos que pueden ser reclamados ante el Estado, que se pueden reclamar ante la judicatura y que podemos intentar que nos protejan, como es el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la vida. Pues se supone que son derechos que en caso de que se vean amenazados podemos ir a un juez y pedir pues, que nos protejan, ¿no? Y usted tiene el derecho, ¿no? Y luego hay otros derechos de segunda clase que son, yo los denominaría los derechos decorativos dentro del propio texto constitucional, y ahí pues incluiríamos la inmensa mayoría de los derechos sociales, ¿no? Y ahí incluimos el derecho a la vivienda e incluimos otro derecho que es también el derecho al trabajo. Y el derecho a la vivienda pues, nos dicen que es un derecho que no vamos a poder reclamar a no ser que haya una norma que nos ampare. Supuestamente la Constitución es una norma de norma. Yo estoy haciendo una encuesta acerca de los currículum de asignaturas que se dan en las facultades de Derecho. Entonces, voy a preguntar, porque a lo mejor en el campus de Vigo pues es un campus particular y en esta facultad en particular, y tenéis la suerte. Hasta ahora, yo por lo que he ido preguntando, no he encontrado todavía una sola facultad de Derecho en todo el Estado español en el que los derechos humanos sean una asignatura troncal. No sé si aquí pasa. No es una asignatura troncal, ¿verdad? Es una cosa muy particular, porque en todas las facultades puedes encontrar varias asignaturas troncales de derecho penal, varias asignaturas troncales de derecho constitucional, varias asignaturas troncales de derecho civil, varias asignaturas troncales de derecho administrativo. Pero claro, hay un derecho de derechos que son los derechos humanos. Y casualmente, en nuestro país, es un país muy diverso, un país de países, pues resulta que nadie estudia los derechos humanos en las facultades. Pero ya al otro lado, no sé si alguien tiene el gusto o la intención de dedicarse a la judicatura. Hay gente que le va de ser juez o ser fiscal, que es una profesión respetable. Pues si se mira también cuáles son los temas que se van a tener que estudiar, pues no tiene por qué preocuparse, porque
es una cosa un poco particular porque, según la propia Constitución, dice que todas las normas del ordenamiento jurídico deben ser interpretadas de acuerdo a los derechos humanos. Por lo cual está bien que sepamos cuáles son. Pero es que además nos dicen que todos los pactos y tratados internacionales firmados y ratificados por el Reino de España forman parte del ordenamiento jurídico interno, es decir, que son ley de aplicación directa por cualquiera, tanto por la administración pública como, lógicamente, por los jueces, por los tribunales, y deben ser también utilizados por los fiscales a la hora de valorar cualquier norma jurídica. Entonces es una contradicción un poco complicada de entender, ¿no? Y digo que es una contradicción un poco complicada de entender porque además el Reino de España tiene por bien firmar y ratificar todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se han encontrado por delante. Todos. Empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Derechos del Niño y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y además nos hemos permitido el lujo de recorrer el mundo entero dando lecciones a todos los países del mundo acerca de la aplicación de los derechos humanos. Entonces, claro, cuando nos planteamos qué es eso del derecho a la vivienda, nuestros constitucionalistas, que son unos constitucionalistas muy particulares, yo la verdad es que cuando estudié con un plan del 53, aunque soy un poco mayor, pero no os creáis que fueron unos cuantos años después de que supuestamente viviéramos en una democracia, estudié Derecho Político, pero también estudiábamos la Constitución como base. Y los constitucionalistas nos decían que hay derechos de primera y de segunda. Y como decía al principio, hay unos derechos que se pueden alegar y otros derechos que no se pueden alegar. Lo que pasa es que yo os voy a plantear un ejercicio para pensar en torno al derecho a la vivienda. Si el derecho a la vivienda, eso no es un elemento esencial de la configuración de una vida digna. La Declaración Universal de Derechos Humanos no distingue entre los derechos que distinguen nuestros constitucionalistas. Tienen todos en la misma declaración. Y el derecho a la vivienda está incluido dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un derecho esencial en la configuración del derecho a la vida digna. Pero aquí nos dicen, como comentaba, que no es un elemento esencial. Pero claro, si tú no tienes derecho a una vida digna, si tú no tienes derecho a una vivienda digna, ¿cómo puedes tener garantizado tu derecho a la integridad física, tu derecho a la vida, a la integridad física y humana? ¿Cómo se puede configurar? El derecho a la intimidad y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ¿cómo se puede garantizar si tú estás privado de domicilio? El derecho a la participación política, a ser sujeto activo, ser elegido o poder elegir a alguien, ¿cómo lo puedes hacer si no tienes un domicilio? Si no tienes una vivienda. Y así podríamos continuar. Es decir, en nuestra Constitución sí tenemos el derecho a una educación reconocido dentro de los derechos fundamentales, que es uno de los que conseguimos colar como derecho fundamental. Pero ¿cómo puedes disfrutar del derecho a la educación si no se tiene una vivienda? La vivienda forma parte del núcleo duro de la configuración del derecho a una vida digna de las personas y resulta muy difícil que se pueda abstraer como derecho fundamental por mucho que la arquitectura jurídica nos lo haya querido mostrar así. Desgraciadamente, ¿cuál es el problema que nosotros y nosotras hemos tenido? Bueno, pues hemos tenido un problema esencial, y es que ese derecho se ha convertido en una vil mercancía en los últimos 50 años en este país. Una vil mercancía que además ha estado sometida a un monopolio que ha sido el monopolio de las entidades financieras. ¿Y por qué interesaba la vivienda? O sea, ¿qué es lo que daba la vivienda? ¿Por qué la vivienda y no cualquier otra cosa? Que hay muchas otras cosas que están sometidas a un monopolio. ¿Qué tenía la vivienda que no tenían otras mercancías? Bueno, pues los economistas neoliberales dicen que tiene una demanda inelástica. Extraño. Pero, ¿qué es una demanda inelástica?
Claro, es una demanda en la que no importa el precio que le pongas, porque como te hace falta, vas a pagar el precio que le pongan, porque es un elemento esencial para ti, porque como lo necesitas, es una necesidad vital, vas a poder aumentar de forma indefinida su precio, que siempre te van a comprar. Y en nuestro país además, pues eso, las entidades financieras se dieron cuenta además de que aquí se ha ido generando una cultura de la propiedad, y la verdad es que finalmente pues, nos vendieron la moto en torno al derecho a la propiedad. Nos dijeron, bueno, pues usted va a ser propietario de una vivienda. Y desgraciadamente el resultado fue que lo de ser propietario era una cuestión relativa. Y era una cuestión relativa y además se convirtió en una cuestión relativa porque al principio las viviendas se vendían por letras, que eran unas letras que tú sabías el precio que te iba a costar una vivienda porque te daban un número determinado de letras con un precio determinado y desde el principio hasta el final sabías el precio que ibas a pagar por esa mercancía. Los bancos se dieron cuenta de eso y dijeron, nosotros tenemos un producto mucho mejor, mucho más interesante, que se llama préstamo hipotecario. Y el préstamo hipotecario lo que supone es un producto, y digo un producto porque es aunque tenga la apariencia de contrato, no es un contrato común. Un contrato se supone que es un acuerdo entre partes en las que hay un intercambio de prestaciones y en el que hay derechos y obligaciones para ambas partes y entre las partes, en base a la autonomía de la voluntad, llegan a un acuerdo, ¿no? Bueno, pues en el préstamo hipotecario no hay acuerdo. Es un contrato de adhesión. Es un contrato, como decía mi abuela, pues de que son lentejas. O las comes o las dejas. Es decir, no tienes ninguna posibilidad de poder negociar ninguna de las condiciones que se encuentran contenidas en ese contrato. Y eso permitió a las entidades financieras generar un monopolio. Y además permitió una cosa muy interesante, y era cómo podías conseguir que una mercancía suba entre un 15 y un 20% anual, cuando los salarios de la gente trabajadora, que es quien tiene que comprar esa vivienda, no suben por encima de un 5. ¿Cómo lo haces? Pues el préstamo hipotecario es ideal para poder hacer eso. ¿Cómo se puede hacer? Sí, pero en concreto. Lo vas a pagar a plazos, pero ¿cómo puedo, si yo este año el préstamo, la vivienda vale 10, y el año siguiente vale 110, y el año siguiente va subiendo, ¿cómo puedo conseguir que pueda seguir pagando aquel que se compra una vivienda para las cuotas? Que el comprador sacrifique su capacidad adquisitiva cada También, vez más, pero para que aparentemente no lo parezca, para que a ti te parezca que puedes comprarlo. Un trabajador o una trabajadora cuando se compra una vivienda, ¿qué es lo que mira? ¿El precio de la vivienda? que no trabaja, el precio que suba la balanza. No, pero ¿qué es lo que va a mirar? Un trabajador o una trabajadora cuando se compra una vivienda, ¿qué mira? ¿El precio de la vivienda? La cantidad de dinero que te dan. Mira la cuota. ¿Por qué? Porque vas a mirar tu renta disponible y vas a decir, vamos a ver, yo cobro 1.000 euros. Si me alquilo una vivienda me vale 500. Y si me compro una vivienda y pago una cuota, pago 300. Y claro, que está diciendo, la gente trabajadora es claro, que firma hipotecas. Y dice, sí, pero vamos a ver, es que cuando un trabajador o una trabajadora tiene que afrontar su presupuesto familiar, tiene que mirar lo que cobra todos los meses y va a decir, vamos a ver, yo tengo que comer todos los meses, tengo que tener dinero para poder vestirme y tengo que pagar mi vivienda. Entonces, si yo tengo que satisfacer mi derecho a la vivienda, voy a mirar, ¿qué opciones tengo? Tengo una opción, yo me voy a inmobiliaria y me dice, mira, tienes 2 opciones. Y además ibas a la inmobiliaria y te lo decía bien clarito, no se andaban por las ramas. Te decía, mira, ¿tú quieres alquilar? Yo tengo que una vivienda para que la alquiles. 500 euros. ¿Tú quieres comprarte? La vivienda va a ser tuya. Te lo dejo, te vas a poder firmar una hipoteca y te lo voy a poder dejar por 300 euros o por 400 euros. Siempre menos de lo que vas a pagar de alquiler. Pero además, para poder permitir el aumento de precios, en este país cuando se empezaron a dar las hipotecas se daban por 10 años.